Hola, ¿cómo están? De nuevo, y ya por una última ocasión en lo que va de este semestre, pues vamos a hacer nuestro último video. En esta ocasión vamos a cerrar haciendo un resumen de lo que fue los temas, pues ahora sí que los temas más extensos, los temas principales del curso. Y bueno, terminaré con algunas ideas. Ojalá se queden a ver todo el video. Como que les decía en el video anterior, luego no se quedan a ver todos los videos, nada más ven el inicio y ya está. Pero bueno, estoy seguro que sí se quedan a ver todo el final. Hay cosas muy importantes que les voy a decir en el último minuto. Bueno, en la clase durante el semestre comenzamos con temas básicos de redacción. Uno de los temas intermedios que revisamos era el de cómo elaborar descripciones y narraciones. Y les decía yo que parecía que era como un tema muy sencillo. Yo no sé, como que siento que ese tema en particular me hubiera gustado que lo hubiéramos podido trabajar, y, pues obviamente todo el semestre, ¿no? Pero ese en particular de manera presencial, para poder salir como al exterior, ahí dentro de la misma escuela, en el salón de clases, eh, desplazarnos ahí en el edificio y llevarlos a escribir al exterior, porque eran temas que se prestan pues para trabajarlos así de manera más lúdica, ¿no? ¿Y por qué ese tema en particular? Bueno, les decía yo que parece que son temas como muy elementales. O sea, ¿quién no podría describir una manzana? Pero como en muchos aspectos, cuando trabajamos el lenguaje, como ya sabemos hablar y ya sabemos escribir, parece que nos confiamos en decir, bueno, pues es que esto pues, yo ya lo sé hacer. Pero conforme vamos enfrentándonos a nuevas situaciones en la vida, vamos descubriendo que hay situaciones en las que hacemos lo que ya sabemos hacer, pero en un nivel a veces mucho más complejo. Desde luego que si le decimos a un chico de primaria, de secundaria, que describa una manzana, un salón de clases y así, pues desde luego que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Pero la cuestión es más bien que ya en nivel medio superior y en nivel superior y obviamente en nivel profesional, este, o sea, ya en el ámbito profesional, laboral, etcétera, eh, de repente nos encontramos en situaciones en las que necesitamos hacer análisis que implican describir no necesariamente un objeto, pero a lo mejor describir un proceso, un procedimiento, describir un espacio con un conjunto de objetos. Y entonces entrábamos al terreno, como decíamos en la clase, de, eh, de que necesitamos ser mucho más analíticos y sobre todo al momento de expresarnos, buscar una forma de organizar nuestras expresiones que sea una forma clara y ordenada. Entonces, bueno, cuando veíamos este tema veíamos que uno puede describir las cosas en cualquier orden, pero que hay órdenes que son más pedagógicos, más lógicos, más, más claros, más analíticos, en fin. Lo mismo ocurre cuando hablábamos del tema de la narración. Contar una anécdota puede ser algo muy sencillo, pero el ejercicio que hacíamos era jugar también a desfasar el tiempo, ¿no? Y a contar una anécdota utilizando una estrategia que pues, se suele utilizar mucho en la literatura, que es contar las cosas no necesariamente por el principio. En fin, todos estos ejercicios que realizamos durante el semestre, ojalá les hayan servido para poner en práctica estas habilidades de redacción, pero que también son habilidades de análisis. Y bueno, para ya sintetizar la última parte del curso, la parte principal, eh, hicimos análisis de oraciones, estuvimos viendo cómo el lenguaje, y yo les insistía mucho en esto, no es tanto que el interés de hacer los análisis arbóreos con las oraciones, como lo trabajamos en el semestre, no es tanto el interés, pues obviamente, de que se conviertan en lingüistas de la noche a la mañana, sino sobre todo que tengan una perspectiva de cómo existen fenómenos
que se presentan en distintas capas, en distintos niveles, y cómo podemos tener herramientas de análisis para cada uno de esos niveles. Yo creo que si, si comprendemos la lógica del análisis lingüístico, del análisis sintáctico, como lo hicimos en el semestre, creo que eso les ayudará después en su trayectoria académica a entender otras metodologías de análisis o bien otras formas de trabajar fenómenos que tienen estas mismas características, ¿no? Este modo de analizar un objeto en distintos niveles, con distintas nomenclaturas, pero que al final de cuentas sigue siendo lo mismo. En los ejemplos que poníamos para contrastar un poco lo que hacíamos con las oraciones eran los planos arquitectónicos, para analizar y diseñar o construir un edificio o una casa. Y en fin, yo creo que más allá de los análisis en sí, de lo de las oraciones simples, compuestas, subordinadas, coordinadas, todo eso, ojalá que se hayan llevado de este tema ese aprendizaje de cómo un fenómeno requiere a veces de este tipo de análisis, porque descubrimos que tienen estas estructuras imbricadas, ¿no? Decimos. En fin, pues la última parte ya la vimos como sobre la marcha, que fue la cuestión de las etimologías. Otra vez, igual que con el tema del análisis sintáctico, no es tanto el objetivo del curso que aprendieran a hablar latín y griego, pero al menos que tuvieran como una perspectiva tanto cultural como histórico, lingüística del fenómeno de las etimologías y cómo las palabras tienen una historia, tanto de su forma, es decir, de la forma en cómo se escriben, y también de su significado, qué era lo que significaban en su idioma original, en su época, en tal época, y cómo es el mismo lenguaje se va transformando en función de las transformaciones sociales, ¿sí? Poníamos algunos ejemplos incluso del lenguaje más contemporáneo, como había algunas palabras que se van transformando en los últimos 20, 30, 50, 100 años, y que podemos constatar que estas transformaciones pues obedecen a muchos factores que no son a veces fáciles todos de integrar en una sola lógica, ¿sí? Creo que siempre esa es como la gran dificultad, les decía yo, siempre es como la gran dificultad del tema de las etimologías cuando estábamos más chicos, en particular en el nivel de preparatoria, que uno quisiera eh, entender cuál es la lógica que rige todas estas transformaciones. Pero como explicábamos, no es tan sencillo porque no hay como unas reglas que sean consistentes para dar cuenta de todas las transformaciones. En todo caso, lo que espero que se queden de este último tema de las etimologías era justamente cómo hacíamos el procedimiento de derivar palabras y de componer palabras a partir de sus elementos morfológicos, ya fuera una raíz, un prefijo o un sufijo. El vocabulario, pues bueno, ya llegará poco a poco. Decíamos que también eh, memorizar las palabras a lo mejor en este momento les puede ayudar a ampliar un poco más su vocabulario, eh, pero también en determinadas situaciones ustedes irán descubriendo cuáles son aquellos términos, tanto de origen griego como de origen latino, que se siguen utilizando, que se utilizan o como conceptos, o bien como locuciones o como expresiones que se utilizan de repente en los discursos académicos o cuando tenemos un discurso muy formal que elaborar, ¿sí? Pues bueno, para terminar, les decía yo que les iba a decir algo muy importante en el último minuto. Eh, bueno, nada más quisiera, obviamente, pues agradecerles. Desafortunadamente,
no nos hemos conocido en persona, pero bueno, al menos ya nos hemos conocido en virtual. Ojalá este haya sido un curso de provecho. Tienen los materiales a su disposición todavía en el grupo de Teams. Y pues me gustaría hacerles una reflexión sobre este semestre tan extraño que nos ha tocado vivir, porque como lo hemos dicho, el siguiente seguramente comenzará en las mismas circunstancias. Yo creo que mmm, ustedes que están en primer semestre, mmm, no se desanimen, porque pues hay que pasar esta etapa de estar como sacados de onda, y como esta etapa de duelo, hay que dejarlo un poco atrás. Y bueno, quizá no es la educación al nivel como nos gustaría vivirla, ni para ustedes a lo mejor, y obviamente ni tampoco para nosotros, pero pues como dice el refrán, ¿no? Si la vida te da limones, este, pues a sacar limonada, ¿no? Así que espero que no pierdan el ánimo para el siguiente semestre y que al contrario, digamos que ya estén mentalizados de otra forma. Yo creo que han sido, en general, han sido un grupo que ha participado bastante bien. Las actividades han estado bastante bien hechas, se han comprometido mucho con lo que hemos hecho. Ojalá no les haya parecido tan pesado tan pesada la carga de trabajo. Eh, Hemos intentado de que las actividades estuvieran distribuidas durante todo el semestre para que no se saturaran. Y bueno, pues ojalá nos veamos el siguiente semestre en clases para seguir trabajando. Me ha dado mucho gusto pues tratarlos, aunque sea de manera virtual. A algunos pues ya les vi la cara con las actividades en video. A otros pues por no haber mandado el video, no los conocimos. Y cuídense mucho, felices fiestas y cuiden a sus familias, cuídense todos. Hasta luego.